Paola Bustamante, quien es directora de Evidenza Consultores, pero además ha sido alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el corredor vial sur, región Cusco. Ella conoce este conflicto desde el 2019 en que ocupó este cargo y por eso le queremos dar la bienvenida. Muy buenos días, señora Bustamante. Buenos días, Fernando, Mabel, Carlos. Buenos días, por la invitación. ¿cómo está? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué es que no estamos llegando a un entendimiento, ni siquiera a instalar una mesa de diálogo? Bueno, lo que está fallando es una estrategia desde el gobierno nacional para poder atender este conflicto que se ha tornado además mucho más violento. Segundo, el que se tenga una agenda en el marco de esta estrategia. Vemos que el día de ayer hay 6 comunidades, 6 comunidades que estuvieron esperando. Cada una de las comunidades tiene una agenda distinta y eso es importante mencionarlo también. Comenzó Fuerabamba invadiendo la unidad minera, Tajo 1, siguió Guanjuire, Tajo 2, entonces ambas comunidades invadieron la unidad minera. Luego se plegó Chila, Chuajere, Pumamarca, entre otras, y cada una, cuando uno escucha al presidente, por ejemplo, de Chila, el señor Vargas, si no me equivoco, señala que ellos lo que quieren es salud, educación, trabajo. Entonces te das cuenta que por un lado Fuerabamba dice quiero las 180 hectáreas, por otro lado Guanjuire dice el tema de la consulta previa, revisar los acuerdos y cumplimiento de compromisos. Chila y otros tienen una agenda distinta, por lo tanto va a ser bien difícil llegar a un acuerdo en la medida que no se concentre en cuál es la agenda central de las 6 comunidades. Es cierto que las comunidades están pidiendo que se retire, que se deje sin efecto el estado de emergencia declarado por el gobierno. Sin embargo, el gobierno lo que dice es, para nosotros no lo vamos a dejar si ustedes no deponen las medidas de fuerza. Y están en un entrampamiento que va a ser importante destrabar. Creo que el gobierno se ha deslegitimado. Ayer, si mal no recuerdo, son 7 veces los intentos en los que ha tenido el gobierno de solucionar el problema y no lo está logrando. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno, además de trazar una estrategia clara, tener una agenda concreta de los temas que se demandan en la mesa y luego cambiar de interlocutores. No el primer ministro. El primer ministro, en primer lugar, más allá y teniendo en cuenta lo que tú has señalado, si las demandas son válidas o no, no son las formas. El primer ministro también ha tenido expresiones ofensivas contra los comuneros, por lo tanto no es la mejor persona en este momento para ir a dialogar. Y ayer lo ha dejado en claro. Señora... El ministro de Comercio Exterior y Turismo, con el ministro de Energía y Minas, se nota que hay una discrepancia, no hay un liderazgo del sector. Pues ahí tenemos un problema grave desde la gestión gubernamental para el manejo de este tipo de situaciones de conflicto. Señora Bustamante, buenos días. Entonces, ¿usted considera o está de acuerdo con el pedido también que han hecho los propios representantes de las comunidades en esa zona, que sea el presidente de la República el que personalmente asuma la dirección de este diálogo con el fin de establecer la mesa justamente de conversaciones, porque ya no quieren ni siquiera al premier, más aún con las acciones que ha tenido? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes y regresamos para que nos responda. Conversando con la exministra de Midis, Paola Bustamante, directora de Evidenza Consultores, sobre la situación de crisis que hay en estos momentos en torno al proyecto minero Las Bambas. Usted ha dicho, señora Bustamante, que el gobierno se ha deslegitimado, ha criticado el accionar de ministros y también del premier ante esta situación. Por eso le preguntaba si es que es en este momento en que el presidente de la República tiene que, como se dice, tomar el toro por las astas, asumir liderazgo e ir a la zona a dialogar, a tratar de establecer esa mesa de diálogo. Es un pedido también de los comuneros, de los pobladores. Bueno, yo considero que el presidente de la República no debería de ir a dialogar a la zona, no debería ir a presidir una mesa de diálogo en la zona, por 2 razones. Uno, porque es el presidente de la República y si es así, lo estarían llamando para cada conflicto que surge. Pero lo segundo es que el presidente también ha demostrado que no tiene las habilidades ni siquiera para poner orden dentro de su gabinete. Ayer hemos visto que el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Energía y Minas, en el proceso de diálogo, termina uno criticando al otro porque no sabe qué es lo que hace. Pero yo quisiera llamar la atención sobre algo que sucedió ayer.
en simultáneo o un par de horas antes de que viajen a Pumamarca. Ayer hacia más o menos las 9 de la mañana había programada una reunión y se concretó en Chalhuahuacho. Chalhuahuacho es el distrito de Cotabambas, que además las comunidades de Fuerabamba, Pumamarca, pertenecen a Chalhuahuacho, y se dio una reunión con la autoridad local, el alcalde Porfirio, así como la ministra del MIDIS, que presidió la delegación. Estuvo presente el ministro de Energía y Minas, el ministro de Comercio Exterior, funcionarios de Salud, Educación y el viceministro de la PCM. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era una mesa de diálogo, la mesa de diálogo distrital. Se llegaron a acuerdos, se desarrollaron todo el plan que se trazó en la época del presidente Humala, una serie de compromisos. En su momento se cumplieron un porcentaje, luego con el presidente Vizcarra otro porcentaje, y ahora con el gobierno del presidente Castillo se sigue avanzando en coordinación con los sectores. Vemos que en ese espacio de reunión, más allá de que pueden existir discrepancias, disputas, voces altisonantes, finalmente se cerró un acuerdo satisfactorio bajo el manejo de la ministra Dina Boluarte y vicepresidenta del Perú. Yo creo que si tienen que mirar y refrescar estos espacios y liderazgos, creo que ya habiendo entrado la ministra Boluarte en el tema, porque estuvo ayer presidiendo una mesa de diálogo con la empresa Las Bambas, la municipalidad y además las comunidades que siempre participan porque es público. Creo que de repente el presidente lo que tendría que ver es cómo dentro del gabinete refresca quiénes son los negociadores y quiénes van a avanzar en este proceso. Reitero, considero que no debería ser el presidente. ¿Podría ser la vicepresidenta Boluarte entonces? Podría ser la vicepresidenta Boluarte en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque vemos que ayer ya fue a Chalhuahuacho, ya se involucró en este proceso y por lo tanto, viendo que llevó ayer el proceso de negociación de manera adecuada. Hay un tema que es importante. Ayer la ministra Boluarte lo que decía es: hay responsabilidades de todos. O sea, no está tratando a las comunidades como si fueran, digamos, de manera paternalista, sino que cada uno cumple un rol para salir adelante. Por lo tanto, creo que en este contexto en el que el ministro de Energía y Minas no está ejerciendo el liderazgo que se requiere para este tipo de situaciones, podría ser la ministra Boluarte u otro ministro del Ejecutivo que cumpla con las capacidades para el diálogo, cosa que el ministro de Comercio Exterior ha demostrado ayer que no. Más allá de haber pedido disculpas, comenzó señalando que lamentablemente no van a poder llegar a acuerdos ese día. Entonces, llegar a una reunión señalando de partida que no van a poder llegar a concluir con acuerdos, en realidad no es la mejor forma de iniciar un proceso de diálogo. Señora Bustamante, nos ha dicho usted que aquí hace falta un liderazgo claro, y por eso propone que la señora Dina Boluarte asuma responsabilidad, tanto más que es apurimeña ella misma y que habla quechua, pero además nos ha dicho hace falta estrategias. Nos ha dicho que todo se ha hecho de una manera caótica, 2 reuniones el mismo día, una que tiene éxito con Dina Boluarte, una que fracasa con el primer ministro. El primer ministro se va, deja encargados a 2 ministros que se pelean entre sí y que todo fracasa. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿qué explica tanto desorden en el gobierno? No es que tengan orden en general, pero acá hay un desorden particularmente acentuado pese a los días con los que se ha preparado esto. Y la respuesta a esa pregunta pasa por definir los alineamientos políticos con Vladimir Cerrón, porque es manifiesto que hay algunas autoridades que responden a la estrategia política de Cerrón y otros que quizá tienen un asomo de lo que es el interés del Estado. Por eso le pregunto, la reunión que tuvo éxito en Chalhuahuacho era mucho más fácil, mientras que la de Pumamarca estamos ante una comunidad con dirigentes empoderados que han mantenido más de 30 días bloqueada la mina más importante de nuestro país. ¿Dónde está el nudo gordiano que permitiría resolver el problema con la comunidad? Lo que nos ha dicho aquí en RPP el presidente de esa comunidad es que todo comienza por la atribución de 180 hectáreas que se les prometió cuando los acuerdos de permuta. Díganos entonces, ¿por dónde se puede comenzar a romper este nudo gordiano?
Bueno, hay un compendio de acuerdos que todos sabemos, más allá de su porcentaje de cumplimiento, se firmó al inicio, 2005-2006. La empresa ha declarado que ha cumplido con un porcentaje importante cercano al 50%, y hay otro porcentaje que está en proceso de cumplimiento y otro porcentaje de esa otra mitad que es cumplimientos sostenidos. Por ejemplo, mantener el centro de salud, las condiciones que tienen que ver con educación. Entonces eso se mantiene. Yo creo que los reclamos que hace la comunidad de Fuerabamba cada cierto tiempo siempre están vinculados con cumplimiento de algún acuerdo pendiente. Acordémonos que en el año 2019 el bloqueo que duró aproximadamente 5 meses de manera intermitente, era porque la comunidad decía que la empresa no había cumplido con los contratos laborales. Y se generó todo el conflicto a nivel provincial y hasta el 19 marzo-abril recién se pudo solucionar. Ahora lo que vemos es que es otro tema vinculado con el cumplimiento de acuerdos. Alrededor de las 180 hectáreas, efectivamente, están pendientes de entregar por parte de la empresa. En el año 2020, cuando estuve de alta comisionada, este tema salió en una de las reuniones entre Fuerabamba y Las Bambas como un tema pendiente. ¿Qué es lo que hacía la empresa Las Bambas? Alquilar todos los años las 180 hectáreas para que la comunidad pueda hacer su labor de agricultura, sembrar y luego cosechar. Saltó efectivamente esta situación y por lo tanto el acuerdo en el año 2020, con la PCM también participando, fue que iban a armar una comisión y se armó una comisión con representantes de comunidades y con representantes de la empresa para que en un plazo determinado solucionen el problema de la compra de las 180 hectáreas y la entrega. Hoy la situación se ha ido de las manos y yo lo que creo es que el gobierno, con una estrategia adecuada, debería sentarse con la comunidad y ver efectivamente cuáles son todos los pendientes que la comunidad siente que están pendientes, porque también hay otro tema. En algunos casos la empresa dice, yo ya cumplí, y la comunidad te dice, no es cierto que ha cumplido. Entonces, trabajar todos los pendientes y armar un paquete de los temas que se encuentran pendientes en el marco del compendio de acuerdos con Fuerabamba e ir directamente a buscar las alternativas de solución con la empresa y con la comunidad. Yo creo que es un grave error que cada cierto tiempo solo se trabaja en función a una demanda específica de temas pendientes. Ahora, las demás comunidades tienen otro tipo de acuerdos con la empresa. Entonces creo que por ahí es ir acuerdo por acuerdo para ir avanzando, compendio de acuerdos para ir avanzando en el proceso de negociación. Agradecemos muchísimo a la exministra del MIDIS, Paola Bustamante, quien también, repetimos, ha sido alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el corredor Vial Sur, conoce la problemática en la mina Las Bambas y las comunidades. Falta de estrategia y de coordinación es lo mínimo, ¿no?, que deberían tener nuestras autoridades. Sin embargo, vemos caos y el Perú sigue sufriendo estas millonarias pérdidas irreparables frente a una crisis alimentaria. Terrible el momento que estamos dejando pasar, la oportunidad tremenda que estamos dejando pasar. Nuevamente, muchas gracias a la señora Paola Bustamante. Son las 8:29. Hay otro tema de interés, por supuesto, y está relacionado a la salud. La presencia o la posible amenaza de la llegada de esta viruela del mono, ¿no? Ya en Portugal, en Reino Unido, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, ya se han detectado casos. ¿Cómo es que estamos preparados para enfrentar eso? ¿Qué es lo que debemos detectar? ¿Esto debe causar pánico? Le preguntamos al doctor César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC del MINSA, cuando regresemos de escuchar nuestros titulares. Ya volvemos.